Kaixo, en el siguiente vídeo vamos a trabajar el ámbito 5 del marco de competencia digital docente, el empoderamiento del alumnado. Y en concreto vamos a hablar sobre la accesibilidad e inclusión. Este es el índice de contenidos que vamos a seguir y vamos a dividir el contenido en dos vídeos, ¿vale? En primer lugar, el contexto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de accesibilidad e inclusión? ¿Sí? Muchas veces nos encontramos en el aula con alumnado que tiene limitaciones físicas, cognitivas, en el uso de las tecnologías digitales. Entonces, se trata de hacer accesible el diseño de aprendizaje para todo el alumnado, ¿vale? Que tengamos en cuenta esas limitaciones que puedan tener algunos de nuestros alumnos. Entonces, en este quinto ámbito del marco de competencia digital docente nos encontramos con dos competencias, ¿sí? La accesibilidad e inclusión, que vamos a ver en este vídeo, y en segundo lugar la diferenciación y personalización del aprendizaje, que veremos en otro vídeo. Pero es importante recalcar que estas dos competencias son competencias transversales. ¿Qué queremos decir con competencia transversal? Que son competencias que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿vale? Todos los elementos que hemos visto en el resto de ámbitos, por ejemplo, en el ámbito 2, a la hora de crear contenidos digitales, tendremos que tener en cuenta que dichos contenidos digitales son accesibles y están adaptados a las necesidades de nuestro alumnado, ¿vale? Entonces, todas las decisiones que tomemos en este sentido tienen que tener en cuenta los elementos que vamos a trabajar en este ámbito 5. Por eso ese carácter de transversal. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer el profesorado para dar respuesta a esas limitaciones que puede tener nuestro alumnado a la hora de utilizar las tecnologías digitales? ¿Vale? Vamos a ver por un lado eso y por otro, también muy importante y a tener en cuenta, tenemos que garantizar que nuestro alumnado dispone de los recursos tecnológicos necesarios para su proceso de aprendizaje, ¿vale? Porque muchas veces pensamos en la adaptación y la accesibilidad de los contenidos y demás, pero no de las propias herramientas o de los propios recursos tecnológicos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y aquí entra el concepto general del diseño universal del aprendizaje, el DUA, ¿sí? Se trata al final de que creemos un proceso de aprendizaje inclusivo, ¿sí? Desde la programación a la evaluación, todas las decisiones que tomemos debemos de garantizar que sean accesibles para nuestro alumnado. Vale, pues vamos allá con ciertos elementos inclusivos para tener en cuenta diferentes limitaciones o necesidades de nuestro alumnado. ¿Sí? Nos hacemos esta pregunta como docentes: ¿son accesibles todos los contenidos que generamos? Nos vamos a centrar en los dos primeros en este vídeo, ¿sí? Los contenidos de lectura, los textos que creamos, ¿son accesibles? Y aquí entra el concepto de lectura fácil, ¿sí? ¿De dónde viene este concepto? Bueno, desde Europa hay una serie de recomendaciones e instrucciones a seguir para a la hora de crear textos o contenidos de lectura, ¿sí? Para las personas que puedan tener dificultades físicas, cognitivas y hacer que estos textos sean más accesibles y fáciles de leer, ¿vale? Entonces, ahí hay una serie de pautas, recomendaciones a seguir, que os las ponemos en los recursos adicionales en la plataforma. En resumen, estas recomendaciones, ¿qué vienen a decir? Que por lo menos los contenidos textuales que creemos deben tener un lenguaje sencillo y directo, ¿sí? En cada frase debemos intentar que se trabaje una sola idea, ¿vale? Que muchas veces incluimos pues, varios conceptos, varios elementos en una misma frase, pues de manera que sea más accesible, intentar incluir una sola idea por frase, ¿sí? Evitar tecnicismos, abreviaturas, iniciales y demás, y que sea un texto claro y coherente.
Y ahí os hemos puesto esa imagen que representa a aquellos contenidos de lectura que se consideren de lectura fácil oficialmente, incluyen esta imagen, ¿vale? Para que podáis identificarlos si recurrís a contenidos digitales. Vale, cuando creamos contenidos digitales de lectura, de texto, digamos, a la hora de utilizar el procesador de texto es importante que tengamos en cuenta una serie de elementos. Y aquí os comentamos básicamente los principales, ¿vale? El idioma que vamos a utilizar. Es importante tener en cuenta el idioma y las necesidades, la accesibilidad que tiene nuestro alumnado respecto al idioma. También podemos configurar el procesador de texto para que detecte ese idioma y cualquier errata ortográfica, gramatical y demás sea subsanada. ¿Vale? Importante también incluir un glosario de términos que facilite, ayude la lectura al alumnado. Tener en cuenta y cuidar la estructura del texto, ¿sí? Que esté cuidada, que se intercalen pues, bueno, texto, vídeo, contenidos, imágenes y demás, pero con una estructura cuidada para que los lectores de pantallas puedan leer adecuadamente también. Y luego es importante también tener en cuenta el tipo de letra que utilicemos y el tamaño, ¿vale? No todo tipo de letras, todo tipo de tipografías son accesibles para el alumnado con dificultades de lectura, ¿vale? Por ejemplo, Verdana sería una letra apropiada, ¿sí? Sencilla, clara y demás. Y el tamaño, pues intentar que no sea un tamaño demasiado pequeño para que se pueda facilitar la lectura. Luego los contrastes de color también muy importantes. Cuanto mayor sea el contraste, en principio mejor, ¿sí? Por ejemplo, no utilizar una letra gris clarita con un fondo blanco que dificulta la lectura y demás. Y luego la alineación del texto. Muchas veces tendemos a pensar que un texto justificado pues es aparentemente más correcto, ¿no? Visualmente, pero un texto justificado incluye muchas veces espaciados entre palabras, diferentes espaciados, lo cual dificulta la lectura y a esos lectores de pantalla en términos de accesibilidad. Entonces, una alineación a la izquierda, pues en este caso sería más apropiada. ¿Vale? En cuanto a las imágenes, también hay que tener en cuenta, pues ya comentaremos más adelante, pero pues el objetivo de insertar una imagen, cuál es la información que incluye, que añade, si esa imagen es accesible o no, los colores que utilicemos en la propia imagen y demás. Y los estilos. ¿Sí? Cuando ponemos títulos, subtítulos y demás en un contenido de texto, es importante pues, que apliquemos en el procesador de texto esos estilos para que los lectores de pantalla también puedan identificarlos y hacer la lectura más accesible. Y en cualquier caso, todos estos elementos podemos comprobar su accesibilidad en el propio procesador de textos, ¿vale? Hemos incluido también como recursos adicionales pues algún contenido más para que echéis un vistazo en este sentido. Vale, ¿qué tecnología podemos utilizar para hacer más accesibles estos contenidos de lectura al alumnado? Aquí hay muchas alternativas, ¿vale? Aquí simplemente tenéis algunos de los ejemplos para que tengáis de referencia, pero existen muchos más. ¿Vale? Puede haber lectores de pantalla, que he comentado anteriormente, ampliadores de pantalla que hacen zoom del texto, ¿vale? Para facilitar la lectura, herramientas de reconocimiento de voz, de síntesis de voz, etcétera. Pero lo más importante aquí es trabajar con el propio alumnado para identificar qué necesidades tiene y cuáles pueden ser las herramientas que mejor se adapten a dichas necesidades. ¿Sí? Muchas veces es el propio alumnado el que nos orienta, nos guía hacia esas herramientas. ¿Vale? En cuanto a contenidos visuales, las imágenes en este caso, algunos de los elementos a tener en cuenta son los siguientes. Como hemos mencionado anteriormente, el objetivo de la propia imagen, ¿sí? Si añade información o no y para qué estamos insertando esa imagen. Luego, la imagen, la calidad de la propia imagen también es muy importante, ¿vale? Que no esté pixelada, que se pueda ver con claridad, y los colores y contrastes que utilicemos, ¿sí? Para que se pueda diferenciar bien. El tamaño también
imprescindible tener en cuenta, ¿vale? Que sea un tamaño adecuado y, en cualquier caso, pues que exista un texto alternativo que explique de manera textual la información de dicha imagen. De modo que en el caso de que integremos imágenes en nuestros contenidos digitales, debemos tener en cuenta la información que aportan y que sea accesible, ¿vale? En la imagen de la izquierda, como podéis ver, cada persona se asocia a una porción del círculo, pero si tenemos dificultades a la hora de diferenciar los colores, por ejemplo, no sabríamos identificar qué porción corresponde a cada persona. Y en cambio, en la imagen de la derecha, identificamos perfectamente a qué persona corresponde cada porción del círculo, independientemente de los colores que tenga. Vale. ¿Qué tecnología podemos utilizar para que los contenidos visuales, las imágenes, sean más accesibles para el alumnado? Bueno, una vez más, existen diversas opciones. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿sí? Existen descripciones de tecnologías digitales que nos ayudan en la descripción de imágenes. El propio procesador de texto pues nos da una opción con el alt text de hacer una descripción de la imagen que insertemos. Los ampliadores de contenido de pantalla, una vez más, que hacen zoom de la imagen que estamos proyectando, reconocimiento óptico de caracteres, bueno, tecnologías asistenciales más complejas y adaptación del contenido en formato de audio, por ejemplo, ¿sí? Una vez más, lo más importante es trabajar con las necesidades que pueda tener nuestro propio alumnado, identificarlas para elegir la mejor tecnología asistencial que se adapte a sus necesidades. Y lo dicho, además de hacer más accesibles los contenidos textuales o de imagen que utilicemos, siempre también es importante pensar en una alternativa, porque los contenidos como tal pueden suponer limitaciones, ¿sí? Entonces, en el caso de que utilicemos un contenido textual, con texto, pues podríamos, en función de las necesidades de nuestro alumnado, optar por otra alternativa, pues por un vídeo, un audio, etc.